Buenas tardes, hoy vamos a dar la bolilla 7, que es de contratos. El concepto de contrato está estipulado en el artículo 957 del Código Civil y Comercial. Lo define como el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Siempre se debe tener en cuenta que es un acto jurídico bilateral y patrimonial y se alude a partes y no a personas. Vamos a hablar del consentimiento, que se debe ser manifiesto, o sea, exteriorizado, al igual que en todos los actos jurídicos, y debe estar orientada a crear, modificar, extinguir derechos subjetivos patrimoniales, es decir, personales, reales o intelectuales. Debemos recordar que todos los contratos válidos son celebrados con consentimiento y es obligatorio para las partes. Cuando hablamos de buena fe, como bien establece el artículo 961 del Código Civil y Comercial de la Nación, los contratos deben ser celebrados, interpretados y ejecutados de buena fe, y es el principio de mayor importancia. También podemos hablar de una interpretación, ¿sí? Cuando hablamos de interpretación, vamos a seguir a Ferrara, que lo define como los negocios jurídicos es una actividad lógica encaminada a buscar y fijar el significado de la manifestación o de las manifestaciones de voluntades, a fines de determinar el contenido del negocio, es decir, lo querido. La intención común y de buena fe frente a una ambigüedad en las palabras utilizadas en un contrato debe primar la intención común de las partes sobre la literalidad de los términos. Cuando hablamos de usos, las palabras o conductas, signos y expresiones no verbales con las que se manifiestan el consentimiento deben entenderse en el sentido de que les da el uso general, siempre se tiene que tener en cuenta al uso general, excepto que se tenga un significado específico que surja de la ley, del acuerdo de las partes o de los usos prácticos del lugar de la celebración. El principio de conservación del contrato. Si existen dudas de la eficacia del contrato o de alguna de las cláusulas, debe interpretarse a favor de la eficacia, siempre para dar validez al contrato. Los elementos esenciales del mismo son los que sí o sí deben estar en el contrato, o sea, los indispensables para la existencia. El primero es el consentimiento, que ya hablamos al principio, que debe ser exteriorizado. También podemos hablar del objeto, que puede constituir un hecho o bienes, y siempre deben ser lícitos, deben ser posibles, determinado o determinable, susceptibles de valoración económica y deben corresponder a un interés de las partes. Cuando hablamos de causa, es la finalidad o la razón de ser del negocio jurídico. El artículo 281 del Código Civil regla la causa, diciendo que la causa es el fin inmediato autorizado por el orden jurídico que ha sido determinado o que ha determinado a la voluntad. Cuando hablamos de forma, es uno de los elementos esenciales siempre y cuando sean solemnes. Si no son solemnes y no hacen la validez del contrato, no tenemos por qué ponerlo en elementos esenciales. Cuando hablamos de elementos naturales, decimos que son aquellos que responden a la naturaleza de determinados contratos y por ello están previstos supletoriamente por la ley, aunque en los contratos nada se exprese. Por ejemplo, en los contratos onerosos, el enajenante está obligado a garantizar al adquirente por vicios de evicción y vicios rededitorios.
No obstante ello, las partes pueden excluirlos mediante el ejercicio de la autonomía de la voluntad. Por eso son elementos naturales y no esenciales, porque no hacen a la validez misma del contrato si es que no establece la ley misma. También existen los elementos accidentales, que son aquellos que, si bien no responden a la naturaleza propia del contrato, las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad pueden agregarlos. Por ejemplo, sujetar al contrato a una modalidad, ya sea de plazo, de condición o de cargo. Vamos a hablar de algunos de los contratos que el programa nos pide. Yo seleccioné para explicar la consignación, pero los otros contratos que no voy a explicar en la clase verbal, o sea, en este oral, los tienen ustedes para leer en la bibliografía obligatoria de esta bolilla. Voy a comenzar hablando de consignación. La consignación es aquel en el cual una de las partes, o sea, la consignataria, se obliga a vender una cosa mueble actuando en un nombre propio, pero en interés de otra persona, que no le ha otorgado poder de representación a esos fines, o sea, el consignante, quedando directamente obligado hacia las personas con quienes contrata, sin que éstas tengan acción contra el consignante ni contra aquella, ¿sí? O sea, siempre tiene que estar obligada a vender una cosa mueble y debe ser a nombre propio. Son 3 las características que voy a remarcar, que son que la consignación es a nombre propio, pero es en interés del consignante. Que el objeto el objeto encargado es la realización de una o varias ventas. O sea, no es un poder general, sino que deben estar especificadas las ventas. Que las ventas solo pueden ser mobiliarias. También voy a explicar lo que es contrato de agencia, que está estipulado en el artículo 1479, en la primera parte del Código Civil y Comercial de la Nación, donde establece que hay contrato de agencia cuando una parte, denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otras denominada proponente o empresario, de manera estable, continua e independiente, sin que medie relación laboral alguna mediante una retribución. La obligación del empresario debe ser siempre actuar de buena fe y colaborar con el agente para el desarrollo de la gestión, poniendo a disposición de él todos los elementos que disponga y sean necesarios para el desarrollo de la actividad. El empresario tiene el deber de comunicar al agente la aceptación o el rechazo de la propuesta que le hubiera transmitido. Y en su caso, la orden, la inejecución del negocio o la ejecución defectuosa del mismo. En cuanto a la remuneración, en principio las partes son libres de pactarlas a la que ellos crean que sea la adecuada. Si no lo hicieren, se establece que ella va a consistir en una comisión variable según el volumen o el valor del acto o los contratos promovidos, y en su caso concluidos por el agente, conforme con los usos y las prácticas del lugar que van a actuar el agente. El plazo y la rescisión unilateral de este contrato es especial, por eso lo voy a remarcar. La agencia es un contrato de duración, ya que el tiempo es esencial para la satisfacción de un objeto. O sea, en tal sentido, si no hubiera pactado un plazo determinado, se entiende que su duración es un tiempo indeterminado, incluso si la relación se extendiera con posterioridad al vencimiento del plazo inicial y el contrato se va a transformar en tiempo determinado. O sea, depende de lo que vamos a tener en venta, si son una o varias los negocios que tienen. Si nos excedemos de ese tiempo, se vuelve indeterminado. Cuando el tiempo desde un principio es indeterminado, cualquiera de las partes puede rescindirlo unilateralmente con la única obligación del preaviso. Otro de los contratos que tuve elección para explicar es la franquicia. El artículo 1512 del Código Civil y Comercial lo menciona,
que hay franquicia comercial cuando una parte denominada franquiciante otorga a otro llamado franquiciado el derecho a utilizar un sistema aprobado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, el emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. Se establecen dos límites subjetivos. Uno es que el franquiciado debe ser el titular exclusivo del conjunto de los derechos comprendidos bajo el sistema de la franquicia. Tener derechos a utilización y transmisión frente a supuestos de titularidad. El segundo límite es el franquiciante no puede ostentar el control, ya sea directo o indirecto, del negocio del franquiciado. Existen diversas clases de franquicias y están estipuladas en el artículo 1513 y se va a clasificar en franquicias en mayoristas y en desarrollo. La franquicia mayorista es aquel en la que el franquiciante le confiere al franquiciado el desarrollo, o sea, el derecho de designar subfranquiciados en determinado ámbito del territorio o de actuación. Y la franquicia en desarrollo es aquel en virtud del cual el franquiciante le otorga al franquiciado desarrollador el derecho a abrir diversos negocios bajo el sistema, el método y la marca del franquiciante en una región o en un país durante el término prolongado no menor a 5 años, y en el que todos los locales o negocios que se abren dependen, y esta es la gran diferencia con la anterior, o están controlados en caso de que se constituya una sociedad por el desarrollador, sin que éste tenga el derecho de ceder su posición como tal o como subfranquiciar, sin el consentimiento del franquiciante. El plazo de la franquicia no puede tener una duración inferior a 5 años.